Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Que seas tú tocando en nuestros corazones en esta tarde. Seas tú en el poderoso nombre de Jesús, mostrándonos todas aquellas cosas, Señor, que tú quieres para cada uno de nosotros, de manera personal y de manera individual. Pero siempre diciendo que tú eres lo único necesario, lo único suficiente que necesitamos nosotros. Gracias porque podemos abrir nuestros labios como Ana y sin soberbia alguna agradecer, porque tú has tenido favor de cada uno de nosotros, como nos lo decía Katy el fin de semana pasado. Gracias, Señor, por habernos amado tanto, porque aún sin merecerlo, Señor, fuiste todo lo que necesitábamos en el momento oportuno. Adoremos entonces al Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos da sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed.
y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Así es, Señor, hay descanso, hay refugio en ti. ¿Qué más necesitas tú, hijo de Dios, hija de Dios? Que el descanso oportuno, que el refugio de tu Señor. Si tú vienes en esta tarde cargado o cargada, yo te invito a que sueltes ese peso delante de la presencia del Señor y lo pongas a los pies de su cruz, porque su palabra ha prometido que su carga es más ligera, es más fácil de llevar. Y en este tiempo tú puedas decirle: Señor, que así como se hace en los cielos, se haga aquí en la tierra. Que como tú dices, cuando tú dices, porque tú lo dices, Señor, como se hace en el cielo, en mi vida y en esta tierra sea igual. Por eso venga tu reino a este lugar. Toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, Señor. Necesitamos de ti. Me alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mí vive tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti. Con poder, que se haga tu voluntad, y donde tú estás fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. ¡Yeah! La muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, por tu voluntad, y donde tú estás fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Queremos más de ti, Señor. Más, mucho más. Por ti, por tu verdad, Señor Jesús.
es, Señor, queremos más de ti. Mucho más. Permítenos día a día, Señor, entonces poder acercarnos delante de tu presencia confiadamente. Gracias, Señor. Y para finalizar este tiempo, Señor, queremos hacer una declaración en nuestra vida. La palabra de Dios nos recuerda en los Salmos: bendiga alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga alma mía al Señor y no olvides ninguno de todos, absolutamente todos sus beneficios. Señor, y queremos decir eso a través de esta canción, que nuestro corazón confía en ti. Que, Señor, donde muchos nos han decepcionado, tú jamás lo has hecho, porque tu palabra también es clara cuando dice que tú eres fiel y que no puedes negarte a ti mismo, que todo lo que has prometido lo vas a cumplir de principio a fin. Y nosotros en adoración queremos confesarlo de esta manera: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Que esta canción sea un descanso para ti. Ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Y porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Así es, Señor, que cada día y en cada momento yo vea cómo tú obras tu perfecta voluntad,
Por eso te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú hablando en esta tarde a través de la vida de Manuel Osvaldo. Sé tú tocando a nuestro corazón, sé tú llamando a nuestro espíritu a cada día ser más como tú, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Voy a pedirle a todos los profesores del Arca, profesores y profesoras, que vengan acá un momentico antes de que se suban. Ya como ustedes ven, los que están presencialmente, ya el Arca está haciendo su reinauguración y van a conocer ustedes el equipo de profesores y profesoras que este año van a estar trabajando con los niños. Muy bien, entonces está el equipo. Ella está en su casa, no se preocupe. Están en su casa. Listos. Muy bien, entonces este es el equipo de profesores y profesoras que van a estar trabajando en el Arca. Miren, por vimos, algunos ya aparecen todavía del Arca, ¿cierto? Entonces es fácil que hagan la conexión con los... Un aplauso a ellos. Hoy estamos en el proceso de reinauguración de todas las actividades del Arca, así que bienvenidos, bienvenidas y gracias a todos y gracias a Néstor porque nos ayudan a hacer ese trabajo desde el Arca en adelante. Así que podemos subir los niños y cuando desocupemos el área de los niños, los adultos que están más atrás se pueden ubicar en el costado derecho del salón. Ya se bajaron, ella. Por allá. Eso. ¡Ay! ¿De quién es hija? Ahí se van descubriendo los dones del liderazgo. Ok. Muy bien. Ya estamos de nuevo aquí en la casa con los niños y como ustedes ven es un grupo bastante grande. Calculamos que más o menos los niños que están en el área del Arca son cerca de 40 niños y están regresando a su casa. Así que bienvenidos y a los papás darles las gracias por traerlos, porque finalmente si los papás no los traen, pues los niños difícilmente van a venir solos. Así que a los papás les agradecemos que traigan a sus hijos. A los que todavía están en sus casas, les invitamos a que los traigan. Es un proceso obviamente necesario en este tiempo, la socialización. Bienvenido don Carlos Hugo, bienvenida Marixa, Katy, ¿quién más está? Marta. Bueno, personas que vemos también en la Alborada todas las mañanas y que a veces no conocemos. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos recordándole los anuncios todas las mañanas de 6 a 7, de lunes a viernes, estamos en Alborada de Oración. Es un periodo de tiempo en el cual estamos orando, intercediendo. Es un tiempo difícil de todas maneras desde el punto de vista relacional, social y un tiempo de desafío por este proceso electoral que estamos viviendo. Por eso es necesario orar por el país, es necesario orar por la iglesia, es necesario orar por las necesidades individuales. Así que les invitamos de 6 a 7 todas las mañanas para que nos acompañen. Los martes estamos adicionalmente de 6 a 7, también a las 12 del día, de 12 a 1 y de 6 a 7 en la noche, en nuestro tiempo de ayuno con oración. Los miércoles ya se inició nuevamente el proceso de academia, de capacitación de líderes. Entonces los que han sido convocados para las materias ya iniciamos este miércoles pasado y vamos a continuar. Uno de los desafíos de este año que tenemos es la primera graduación de estudiantes de la Academia de Liderazgo. Hay un currículum que tiene 6 semestres, 3 años y estamos cerrando el ciclo con algunos de los estudiantes de liderazgo que son personas que nos colaboran en la iglesia en todo lo que usted ve como actividades administrativas, también como actividades ministeriales. A los que fueron convocados les invitamos a que continúen y los que quieren iniciar la academia, bienvenidos. También estamos iniciando el proceso de academia para personas nuevas. Los días sábados, ustedes saben, tenemos el Arca de Noé, que es el movimiento de niños y tenemos reunión simultánea con los adultos a las 5.
Los adultos nos reunimos el sábado a las 5 y tenemos una retransmisión el domingo a las 10 de la mañana por ahora. En la medida en que vayamos recuperando más presencialidad, obviamente abriremos la reunión presencial también el día domingo. Por ahora estamos el sábado presencial y el domingo retransmisión virtual. Muy bien, vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy y a continuar el tema que venimos trabajando en el mes de febrero. La idea es que estamos hablando de que el pueblo que conoce a su Dios actuará. Entonces estamos hablando de la acción. Febrero es un mes que planeemos nosotros la acción. Enero es un mes de regresar, reacomodarse, todo el mundo en su lugar, pero ya febrero es un mes de acción, pero tiene que ser una acción que esté direccionada desde el principio. Nosotros no podemos dedicarnos a estar ocupados. Una persona que simplemente llena de actividad su agenda no llega a nada. Es necesario que las actividades sean pertinentes a los objetivos. Así que recordando un poquito lo que Claudia en el primer día que compartimos de este mes, este tema, hablaba de 4 cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, el propósito, los propósitos. ¿Qué es lo que usted se traza para este año? Cuando les hablaba de la Academia de Liderazgo, la Iglesia se ha propuesto en este año graduar nuestra primera promoción de estudiantes. Y eso implica que las actividades que va a hacer la Academia tienen que ver con el currículum que esos estudiantes necesitan cubrir para poderse graduar. Así que las actividades tienen que ser pertinentes siempre a los propósitos. El segundo elemento que ella nos mencionó fue la prioridad. Obviamente hay muchas cosas por hacer, pero tenemos que ir priorizando cuáles son las que necesitamos hacer inicialmente y si nos queda tiempo para las menos importantes. Muchas veces, y ojalá suceda así, que usted no tenga tiempo para todas las cosas que tiene por hacer, que es mucho mejor que no tener nada que hacer. Créanme que a veces la gente dice, uy, pero es que uno trabaja mucho, dele gracias a Dios, porque hay gente que no tiene trabajo y si viera cómo la está pasando. Así que agradezca a Dios porque tiene muchas cosas que hacer, solo que priorice y haga lo que es necesario y luego miramos si queda tiempo para lo que no es tan importante. Igualmente ella hablaba de la planeación y eso es lo que estamos tratando de revisar, la planeación. Y nos decía que obviamente involucra todas las áreas de nuestra vida, todas y cada una de las áreas. Nosotros hoy vamos a revisar un poco más ese tema de cuáles son las áreas y por qué debemos estar priorizando actividades en cada una de ellas. Hace 8 días, para los que estuvieron con nosotros, estuvimos hablando desde Génesis capítulo 1 y hablábamos que en el versículo 2 de Génesis dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en oscuridad. Y que de alguna manera el Espíritu de Dios al moverse sobre ese ambiente empezó a generar el orden y la belleza que luego es narrada y es descrita. Igualmente, no importa que en un momento determinado encontremos situaciones donde nos encontramos, donde experimentamos vacío, desorden, soledad, porque es la oportunidad para que Dios empiece a actuar allí y poner las cosas, cada una de ellas en su lugar. Cuando hablábamos del orden, decíamos que simplemente el orden, en la descripción más sencilla que podamos dar, es que cada cosa ocupe su lugar y cada actividad su tiempo. Cuando tenemos esas 2 características, cada cosa en su lugar, cada actividad en su tiempo, nuestra vida fluye mucho mejor. Y por eso decíamos en 1 Corintios, en el capítulo 14, que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Y de ahí es que nosotros tomamos modelos y ejemplos. Si Dios es un Dios de orden, pues obviamente nosotros buscamos seguir su modelo ordenando nuestra vida. Y también allí dice en el versículo 40 que todo debe hacerse decentemente y con orden. Todo debe hacerse decentemente y con orden. Vamos a mencionar un poquito más acerca de ese versículo en el día de hoy. Metámonos en el tema. Estamos hablando de esto, estamos diciendo que necesariamente tenemos que esforzarnos en ordenar nuestra vida, en organizar, en priorizar, en planear y proyectar. Todo eso es importante, pero tenemos que tener en cuenta que el mundo no siempre favorece ese pensar. Mucho más el mundo de hoy día. El mundo de hoy día es un mundo muy rápido, se cambia muy fácilmente, las prioridades se han invertido, ustedes han visto que hay muchas cosas que no son tan importantes si les damos un lugar, las cosas más relevantes las dejamos para si hay tiempo. Entonces el mundo no favorece esto, nosotros no podemos esperar que sea el mundo el que determine sobre nosotros, sino que nosotros tenemos que vivir en un contracorriente de lo que está sucediendo. Y esa es la realidad y siempre ha sido así. Porque los principios que vemos en la Biblia no siempre son los principios que se observan en las sociedades. Entonces tenemos que hablar que, por ejemplo, esto del libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? Que deje lo que haga, lo que bien le parezca.
Si no le pone límites y si no le da orden, seguramente su hijo va a hacer lo que bien le parezca, pero no solamente al principio de su vida, sino el resto de su vida. Por eso es necesario que desde el principio nosotros le demos orden, prioridad a ciertas cosas que en su desarrollo necesita tener en cuenta. El arca, por ejemplo, está dividida en 4 áreas, en 4 etapas, y cada una de ellas trabaja consecuentemente a la edad. Son los más pequeños, los medianos, los más grandecitos y los que ya llamamos nosotros preadolescentes. Y a cada uno de ellos se les comunica las mismas verdades, pero a su nivel. De tal forma que desde el principio ellos aprendan que es necesario vivir una vida organizada, ordenada y con objetivos específicos y claros. Ya luego cuando los niños preadolescentes entran a esa edad de la adolescencia, los recibimos en el movimiento Vida Estudiantil y continúan el proceso. Y luego terminamos con ellos como profesionales y luego como parejas. Imagínense lo que estamos haciendo con el pasar de 20 o 30 años, formando toda una generación que tiene principios y valores. Eso es lo que hacemos desde el Arca. Por eso es tan importante que nosotros, sobre todo los que tienen niños pequeños todavía, comiencen temprano. No dejen que cuando ellos quieran venir a la iglesia, motívelos e invítelos. Por eso usted ve que toda la actividad que se hace es buscando que sea un espacio donde ellos se sientan en su casa, se sientan cómodos desde el principio. Porque si no, al final de cuentas, el mundo, vuelvo a insistir, no promueve mucho el que la gente tenga espacios espirituales, que asista a la iglesia. Hay otras cosas más importantes y desafortunadamente a esa altura del paseo ya hemos perdido gran parte de la batalla. Muy bien, otro de los elementos que dificulta esto es nuestra propia naturaleza. Ustedes saben que por naturaleza nos gusta hacer lo que mejor nos parece. Ese es el problema de Génesis 3, ahí comenzó todo. Cuando Dios le dijo al hombre que no hiciera, que actuara de determinada manera, el hombre lo hizo a su manera y trajimos los problemas que hoy tenemos. Y eso sigue siendo parte de nuestra naturaleza. Y seguramente ustedes, los mayores, los adultos ya, encontramos que muchas veces nuestro problema no es querer, sino es esa naturaleza que muchas veces se impone. Recuerda que Pablo lo decía, porque el querer en mí está, pero no el hacer. Y es porque de alguna manera lo sabemos que es necesario, pero una característica de nuestra naturaleza es que se revela. Pablo también lo decía, que la carne se opone siempre al espíritu, y eso es una verdad. Nosotros por eso necesitamos el control constante del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que prevalezca sobre esa tendencia natural en nosotros. Entonces el problema es la naturaleza adicionalmente. Y hablemos como colombianos y parte de esta cultura latina, y es que por cultura tampoco somos muy organizados y ordenados. Ustedes saben que aquí se ha valorado muchas veces el aspecto del más vivo, el aspecto del más astuto, el que juega con mejor malicia. Ese es el que prevalece y entonces los órdenes se rompen. Usted ve que disimuladamente llega una persona y se coloca en la fila antes que usted cuando usted lleva tiempo haciendo la fila de forma ordenada y organizada. Y así encontramos muchos ejemplos en nuestra sociedad. No estoy diciendo entonces que nos vayamos de Colombia. Colombia es esto. Y eso somos nosotros, pero no somos, dice la Biblia, de este mundo. O sea, vivimos en él, pero no debemos ser como el mundo hace. Y ahí está la diferencia. Yo sé que a todos y cada uno de nosotros se nos salta, a veces se nos pela el cobre y se nos salta el taco. Y actuamos como la Biblia dice, como carnales, y hacemos exactamente lo mismo, pero bueno, si buscamos cambiar, hacer un proceso de transformación, necesitamos ser los primeros en dar el modelo y ejemplo. Y eso implica que tenemos que ajustar nuestra cultura, el respeto por la autoridad, el respeto por los semáforos, el respeto por las normas, el respeto por los horarios, tantas cosas que como culturalmente las tenemos incorporadas, no las tenemos en cuenta, pues obviamente cuesta trabajo hacerlo. Muy bien, ¿qué trae el desorden? El desorden no trae nada bueno. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que Dios es un Dios de orden y paz? Dios es un Dios de paz y orden. Planteémoslo, cuando uno tiene orden, normalmente tiene paz. Entonces la pregunta es, si cuando no hay orden, ¿qué hay? Pues intranquilidad, hay zozobra, hay estrés, hay angustia, hay aflicción, hay reacción cuando no hay orden. Es necesario el orden porque eso nos ayuda a tener una vida controlada y con paz. Y lo más valioso que finalmente nosotros podemos tener en la vida es eso, es tener una vida tranquila, independiente de que alrededor nuestro las cosas no funcionen, mientras nosotros pongamos las cosas en orden, las encomendemos a Dios, Dios va a actuar. Una de las cosas que más estamos enfatizando en los grupos pequeños, en los grupos de edificación, en los grupos célula que llamamos nosotros en 3 semanas, es precisamente eso.
Y es que tenemos que confiar que lo que Dios nos enseña en su palabra nos ayuda a nosotros a resolver los problemas que hoy están presentes en la sociedad. No hacen las elecciones ahora, dentro de 20 y 25 días, ni van a ser las elecciones presidenciales lo que va a solucionar el problema. El problema lo tenemos que solucionar primero cada uno de nosotros y ser parte de un cambio de generación con los hijos que vendrán y los hijos de los hijos. Así es que tenemos que trabajar. Obviamente les invito de todas maneras a participar como debe ser en nuestro derecho y en nuestra obligación al voto, pero pensemos que eso no es lo que soluciona el problema. Lo que soluciona el problema es cuando cada uno de nosotros nos hacemos conscientes de lo que tenemos responsablemente que asumir. Vamos a comenzar en la Biblia, vamos a comenzar en algunos versículos. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, le pido que por favor la saque. Si tiene dispositivo, pues lo use para eso, para buscar el versículo. Bueno, Primera de Corintios 14, en el versículo 33 habíamos leído, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué es lo que debe hacerse decentemente y con orden? Todo. Hágase todo. A veces nosotros leemos los versículos, pero no los leemos atentamente, no miramos atentamente en la perfecta ley. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. No simplemente hay que hacer algunas cosas con decencia y orden, ahí hay lugar para que nos desordenemos en otras. No, hágase todo decentemente y con orden. Y esto no solamente se refiere a las cosas, o sea, tener cada cosa en su lugar, sino tener espacio de tiempo para cada una de las actividades que es necesario hacer. Aquí estamos en este espacio de tiempo y estamos involucrados en lo que hemos venido a hacer. Según la Biblia dice que venimos a honrar a Dios y si ordenamos nuestro camino, Dios nos mostrará su salvación. Es otro de los versículos que tenemos. Ahora, en Lucas 2:52, si usted toma nota, si usted busca en su palabra, Lucas 2:52 es un versículo que a mí siempre me llama la atención porque pareciera ser que no es tan importante dentro de la narrativa de lo que Jesús hizo. Lucas 2:52 habla específicamente de Jesús. Hay un espacio de tiempo entre esa presentación de Jesús en el templo y cuando ya llega el momento de asumir su ministerio público. Ese momento en que se perdió en Jerusalén y los papás angustiados y lo encontraron en el templo hablando con los sacerdotes, y de allí en adelante parece que Jesús se desaparece y nuevamente aparece cuando Jesús comienza en Lucas capítulo 4 yendo a la sinagoga y diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para, y comienza el ministerio. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Bueno, ese versículo 2:52 es lo que nos permite entender qué pasó en ese tiempo. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese versículo, muy sencillo, narra lo que sucedió en la vida de Jesús durante ese tiempo entre esa edad que estaba siendo presentado en el templo y su ministerio público. Jesús estaba creciendo. Si ustedes no lo han observado, miren los niños que llegaron hoy. Ya muchos de esos niños no son niños, ¿cierto? El hijo de Dubán ya pasó a la mamá. Bueno, Andrea no es difícil, pero ya también están en ese proceso, ¿cierto? En un momento determinado los niños crecen. La pregunta es solamente desde el punto de vista físico, porque lo que nosotros más apreciamos es el crecimiento físico. Y comienza así diciendo, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Muchos de los hijos ya están en edad preadolescente, eso implica que estarán en grado 9, 8, 10, está más o menos por allí. También en la parte intelectual, cognitiva, en la parte del conocimiento han crecido. Y dice luego, en relación con los hombres, se relacionan. Las relaciones interpersonales son importantes, relación con los hombres. Pero hay una parte que a veces como que nosotros no la leemos atentamente. Y crecía también en gracia para con Dios. Hay espacios que tenemos en la iglesia para orar por los hijos, pero muchas veces las personas que se involucran en esos espacios de tiempo para orar por los hijos son aquellos que tienen hijos adultos con problemas. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente en la vida sucede que va uno creciendo y si no tiene base sólida se va enredando. El mundo tiene la característica de ser muy llamativo y de irlo a uno enredando de tal manera cuando uno se da cuenta es que está esclavizado y atado. Y hay muchos comportamientos que esclavizan y atan.
Y obviamente no podemos dejar de orar, interceder, pero qué bueno sería que desde pequeños nosotros condujésemos en esa libertad que en Cristo existe y con esa fortaleza de carácter para poder definir lo que en la vida se necesita. Cuando hablo con muchos papás es el desafío de ¿y qué hago con este comportamiento que veo en mi hijo hoy? ¿Qué hago con esta actitud que asume mi hija hoy? Muy bien, tienes que hacer lo mismo que estabas haciendo en el principio. No hice nada, bueno, entonces sí tienes que comenzar a hacer algo. Porque si desde el principio lo venías haciendo, si desde el principio ayudabas a que tu hijo creciera en lo intelectual, en lo físico, en las relaciones sociales, pero también en la relación con Dios, continúa haciendo eso. Solamente que prepárate y capacítate para cada nueva pregunta que te plantee. Hoy uno de los hijos de algunos de ustedes, una parejita, llegó con una pregunta que tenemos que ayudarle a resolver. Y cuando entró, antes de llegar a la reunión, lo primero que planteó fue su pregunta. Su pregunta fue muy sencilla. ¿Todavía hoy se adora a Baal? Seguramente lo leyó ¿dónde? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y encontró que se adoraba a Baal. ¿Quién es Baal hoy día? Entonces hay que responderle la pregunta, porque si no lo dejamos enredado. Eso es lo que uno tiene que estar pendiente en su relación con Dios. ¿Cuáles son las inquietudes que ellos manifiestan? A veces nosotros le damos largas a eso, y no, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Otro versículo que nos ayuda a entender que hay que darle orden a todas las áreas de nuestra vida. Tercera de Juan, la tercera epístola de Juan en el versículo 2. Esa epístola no tiene sino ese único capítulo. Por eso es tercera de Juan, en el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué desea usted? ¿Qué deseo yo para usted? Yo deseo que usted sea prosperado en todas las cosas. Prosperado muchas veces en el mundo significa enriquecerse. Prosperar es una persona que tiene muchas cosas, que ha podido acumular, a su alrededor hay bienestar en abundancia. Y la palabra prosperar significa simplemente avanzar y progresar. Yo deseo que usted avance y progrese en todas las cosas. Y obviamente el punto en que se encuentra hoy es un punto no definitivo. Hace 8 días les hablaba de que hay situaciones que no son definitivas, son las situaciones actuales, es el momento que está atravesando, pero nunca olvide que es parte de un proceso para avanzar. Todos buscamos progresar en todas las cosas. Ahí está planteado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y luego dice, y que tengas salud, una de las cosas más valiosas que debemos tener. Entonces parece ser que cuando hablaba de ser prosperado en todas las cosas, hablaba de todas aquellas cosas en las cuales actuamos, nos movemos, de las que dependemos financieramente, con las que proveemos a nuestras necesidades. Que seas prosperado en todo lo que hagas, pero que igual tengas salud para disfrutarlo. ¿De qué nos sirve alcanzar el mundo si perdemos la salud, por ejemplo? Ustedes han visto que es una de las problemáticas de hoy día, que hay mucha gente que se esfuerza por alcanzar el éxito y luego el éxito lo único que hace es pagar su enfermedad. ¿Por qué? Porque en el proceso se desgastó al punto que ahora lo que necesita es recuperar la salud que perdió en el proceso. Entonces, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. 3 cosas. En lo que hacemos, que tengas prosperidad en todas las cosas, que en la salud, en nuestro bienestar, estemos bien, y dice, y que prospere tu alma. ¿Qué es el alma? Intelecto, voluntad, sentimientos. Ese es el alma. O sea, que cuando Juan le decía a su discípulo que le deseaba la prosperidad, es integral, es en todas las áreas de tu vida. Dios anhela que tú estés bien en todas las cosas. Y que sea progresivo. Esto no es un estadio de que yo quiero mi primer $1.000.000. Este es un estadio progresivo. Cuando yo llego a ese nivel, la pregunta siguiente es, Señor, ¿y qué más quieres para mí? Porque mientras un día haya, siempre habrá la posibilidad de progresar, de prosperar en todas las cosas. Entonces lo que tenemos allí es que la Biblia habla del orden en todas las cosas. Hágase todo decentemente y con orden. Y luego nos dice que Jesús hacía en todas las áreas lo que era decente y orden. Y aquí estamos hablando de que para prosperar es necesario prosperar en todas las cosas. Mencionemos algunas de esas cosas en las que debemos prosperar. Obviamente la primera y la que nosotros más enfatizamos, no porque sea la única,
sino porque la prioridad que debemos tener en cuenta es la parte espiritual. Y eso está en Mateo 6:33, un versículo también muy conocido para los cristianos. Mateo 6:33, si usted lee, dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Sí dice eso? Mas buscad el reino de Dios y su justicia. Dice primeramente. Esa primeramente, esa palabra allí, primeramente, lo que dice es que prioritariamente, lo primero que uno debería hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Como no estamos diciendo que es lo único que hay que buscar, sino que en todas las áreas uno debe priorizar cuál es el área que más necesitamos fortalecer para que las demás puedan funcionar. Y entonces ahí viene la respuesta, primeramente busque a Dios y su reino. Fortalezcas espiritualmente, crezca espiritualmente, comprometas espiritualmente, colabore espiritualmente, todo eso forma parte del crecimiento. A veces uno piensa que solamente recibir es conocer, no, es que ese conocimiento que recibimos se transforme en lo que nos hace, en lo que nos permite actuar. Por eso el cristiano no es una definición de la persona que asiste a una iglesia cristiana. El cristiano es el que vive intensamente la vida de Cristo a través de su vida. Ese es un cristiano. Entonces, cuando actuamos, cuando obramos, cuando nos movemos, debemos hacerlo prioritariamente desde nuestra vida espiritual. Yo sé que la gran mayoría de ustedes está en procesos de edificación, en procesos de crecimiento. Nuestra meta, oiga bien lo que estoy diciendo dentro del febrero planeación, nuestra meta en la iglesia es que el 80% de las personas que asisten a la iglesia estén en procesos de edificación. O sea, que cada persona que llegue a la iglesia tenga la oportunidad de ser acompañada en el conocimiento y en el crecimiento de Dios y su palabra. El 80%. Damos un margen de 20% porque no todo el mundo ha descubierto que eso es prioritario. Entonces está bien, bienvenido, aunque no quieras comprometerte en un proceso de crecimiento personal. Está bien, no hay problema. Pero para nosotros, si decimos que somos centros de formación y liderazgo, para nosotros sí es prioritario que usted se edifique, que usted espiritualmente crezca, que usted tenga la oportunidad de comprometerse con las cosas espirituales y proyectarse en ellas. Muy bien, del 80% de las personas que queremos que estén en edificación, el 50% de ese 80% queremos que se capacite. Entonces, cuando hablamos de la capacitación, de la preparación de líderes, queremos que del 80% el 50% se capacite. Y usted me dirá, ¿pero para qué? Bueno, si yo quiero que esto que estamos haciendo nosotros aquí se multiplique, necesito formar líderes para ello. Centro de formación y liderazgo. Uno no puede tener declaraciones que no reflejen las acciones. Muchas veces declaramos cosas que no estamos haciendo. Nosotros nos concentramos en hacer discípulos, desarrollar líderes para alcanzar naciones. Este fin de semana, desde el día jueves, viernes, sábado, tuvimos el Congreso Internacional de Zenfol virtualmente. La participación, calculan que fueron más de 700 líderes, solamente líderes de todos los países donde estamos. Y la mayoría de esos líderes que están en otros países, haciendo el discipulado propio en cada lugar, han salido de Colombia. Son nuestros misioneros a otros países. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a ser discípulos, a formar líderes para alcanzar las naciones. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser consecuente. Cuando hablamos de que primeramente el reino de Dios, no es que usted diga, no, es que Dios es lo más importante para mí, demuéstrelo. ¿En qué invierte su tiempo? ¿En qué invierte su esfuerzo? ¿En qué invierte sus recursos? ¿Prioritariamente en Dios? No digo únicamente en Dios. Prioritariamente usted le da lugar a Dios en su vida, en sus finanzas, en su buena administración. Entonces, primeramente buscar el reino de Dios. Siempre la edificación produce progreso. Entre más conocemos de Dios, más progresamos. Segundo elemento, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Otro de los elementos que hemos mencionado desde que comenzó la pandemia y que hemos estado muy atentos de acompañar. Espiritualmente, Mateo 6:33. Ahora, mentalmente, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. Mire, esa última parte, en esto pensad. Y es una buena propuesta. ¿En qué piensa usted?
Claudia, en el primer tema nos hizo una pregunta. ¿Usted piensa en lo que piensa? ¿Usted está pensando en lo que constantemente está pensando? ¿Qué es lo que de alguna manera, en su manera de pensar, en su reflexión permanente, usted piensa? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo repetitivo en su manera de pensar? Porque uno tiene que cuidar de lo que estoy pensando. Usted sabe que esa es la máquina que produce las acciones. Mis pensamientos, lo que yo soy en mi mente, así actúo, dice el libro de Salmos. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo mental. Oiga bien, di prioridad a lo espiritual, pero eso tiene que afectar mi manera de pensar. Está demostrado en muchos pasajes de la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que puedan ustedes comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. Y lo que habla allí es renovar nuestra manera de pensar. ¿En qué piensa usted? En esto pensad, lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Hay tantas cosas en qué pensar y hay tantas cosas que desechar, que no es necesario hacer asepsia mental constantemente. Tenemos que hacer un proceso de limpieza mental. ¿Cuáles son los pensamientos que en este tiempo predominan en su mente? Preocupación, ansiedad, angustia, competencia, rivalidad, discordia, amargura. Todo es un proceso. Y todo comienza con un pensamiento. Trabajando en nuestros procesos de edificación y aún consejería, encontramos que lo que comenzó con los 13 años, hoy a los casi 45 años de una persona se volvió una atadura en su vida. Un proceso de pornografía que comenzó a los 13 años, a los 45 años es una atadura que puede echar al traste su matrimonio. Se dedicó a pensar en eso, alimentó los pensamientos y los pensamientos fueron generando sus propias acciones. Y hoy tiene complicaciones. Entonces, ¿en qué pensamos? Segundo elemento, mentalmente tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando usted perciba en su mente que hay esos pensamientos repetitivos acerca de la ansiedad, la angustia, la preocupación, es necesario limpiar, hacer asepsia. Inmediatamente, renuévelos, cámbielos, transfórmelos. ¿Con qué? Con esos pensamientos que Dios le da en su palabra. Por eso es importante la base espiritual. Estábamos leyendo en los grupos pequeños de célula Santiago capítulo 1 y por allá en el versículo 5, 6 dice que debemos nosotros mirar atentamente en la ley perfecta, perseverando en ello, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores, para que seamos bienaventurados en todas las cosas. Mire lo que dice la Biblia le dice a uno cómo puede ser bienaventurado en todas las cosas. Mire atentamente en la ley, permanezca en ella, persevere en ella, no la olvide y practíquela. Si usted hace eso, sencillamente dice, y será bienaventurado en todo lo que haga. Josué en el capítulo 1, cuando Moisés muere, Josué queda al frente y Josué se pregunta, ¿y yo cómo voy a hacer para direccionar este pueblo hacia la tierra prometida? Y Dios, entre las cosas que le dice, además de ser esforzado y valiente, le dice, y este libro que tienes en tu mano, el libro de la ley, no te apartarás de él ni a derecha ni a izquierda, sino que harás conforme a todo lo que en él está escrito, y todo lo que hagas prosperará. Entonces mire la relación que hay entre la parte espiritual y la parte mental. La gente hoy día practica tiene muchas estrategias de pensamiento, la meditación, la yoga, tantas cosas que la gente practica, pero muchas veces el asiento de eso no es suficiente. Y por eso no nos resuelve todo el problema. El problema tiene que partir de lo espiritual. Y eso va transformando nuestra manera de pensar. Entonces dice Dios, lo justo, lo bueno, lo puro, lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud alguna, en eso pensar. Segunda área, la mental, que está relacionada con la tercera, emocional. Emocionalmente debemos colocarle orden a nuestras vidas, emocional. Vamos a mirar 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. ¿Listos? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un versículo que también nosotros conocemos, pero observe, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, si experimentamos esos afanes, angustias, ansiedades, temores, miedos, cobardía ante la vida, pues eso no viene de Dios. Dios no nos ha dado eso. Uno tiene que ser muy claro.
Uno a veces dice, no, es que la vida es así. No, un momentico, analice lo que Dios dice. Si hay en su vida angustia, aflicción, miedo, temor, cobardía ante el desafío de la vida, eso no viene de Dios. Porque lo que viene de Dios es poder, amor y dominio propio. A veces nosotros nos vamos ajustando a la vida, no es que yo soy así, es que yo soy medio depresivo, es que yo soy medio negativo, es que yo soy medio, bueno, siga así y va a ser completo. Porque uno no puede perseverar en una cosa sin perfeccionarlo. Si usted persevera siendo medio negativo, medio depresivo, va a terminar negativo completo y va a terminar depresivo completo. Entonces uno emocionalmente tiene que recuperar. ¿Y cómo lo hace? Yo sé que lo único que le brinda a uno esperanza en la vida es Dios. Y volvemos a la primera área. Espiritualmente es lo primero, prioritariamente. Y eso afecta mi pensamiento y eso va a afectar finalmente mis emociones. Todos sufrimos de eso. Ustedes saben, yo les he abierto mi corazón con respecto a mi propia tendencia. Primero por temperamento y segundo por proceso, la depresión. Yo lucho con aspectos depresivos en mi vida. ¿Por qué? Porque es una tendencia propia de mi temperamento. Melancólico, flemático, eso es una combinación letal para ser un negativo de tiempo completo. Bueno, digámoslo, un realista, ¿no? Porque hoy día uno es realista, es que uno analiza todas las cosas y uno analizando todo tan detalladamente uno se da cuenta que eso es imposible. No, yo tengo que contrarrestar eso ¿cómo? Con esperanza, con confianza, con seguridad, y eso es lo único que me lo brinda, es Dios y su palabra. Eso es lo único que me ayuda a transformar mi manera de pensar, es eso. Y cuando lo cambio, mi manera de pensar, inmediatamente ajusto mis emociones. Pero no deje de creer que eso de vez en cuando viene a golpear en la vida. Cuando sufro una decepción, ¿qué empieza internamente a decirme el corazón? ¿Se da cuenta? Lleva tanto tiempo el cristiano y todavía en las mismas. Ah, sí, me lo recordó, gracias por recordármelo. Necesitaba hacer un ajuste y vuelvo y comienzo. A mí me ayuda mucho el ministerio. Ustedes son parte de mi terapia. Porque cuando yo vivo pendiente de lo que tengo que hacer con respecto a ustedes, de alguna manera dejo de pensar en pobre de mí, ¿no? Es que esta vida que me ha tocado, las limitaciones que a veces tengo que experimentar, olvídese de ese cuento. Mi vida se rejuvenece a través del ministerio y es una de las ventajas que tiene el poder dedicarse no solamente a uno, sino a los demás. Y esto no solamente es con respecto a la iglesia, sirva donde quiera que esté, porque el servicio de alguna manera transforma su polo de atención. Usted se centra en usted es la única persona importante en la vida y todo lo que sucede en usted es lo único que vale, eso es mentira. Eso es importante, pero no es lo único. Hay muchas cosas fuera de usted que son muy importantes y necesarias, y cuando usted abre sus ojos a ellas y da su acción hacia ellas, inmediatamente internamente empieza a cambiar. Mi terapia son ustedes, gracias. El día que no vengan no sé qué voy a hacer, ahí sí me la agudizan. Entonces, emocionalmente, dice, Dios nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Usted tiene dominio. Que sea difícil. Hace 8 días les contaba con este hombre que vino y me dijo, tengo problemas, tengo 50 años y no sé para dónde voy. Bueno, cambie. Pero no sé cómo hacerlo. Sí sabe, porque es un hombre que resolvía conflictos, ¿recuerda? Sí sabe. Solo que le va a tomar tiempo hacerlo, pero comience. Esta semana lo llamé y me dijo que iba bien. No sé para dónde, pero iba bien. Espero que fue conforme a lo que hablamos. Pero que iba bien. Ya por lo menos la inquietud está sembrada. Que es necesario darle un giro a nuestra vida para poder encontrar eso bueno que Dios tiene para nosotros. Romanos capítulo 12. Muy bien, entonces, espíritu, ¿qué más? Pensamiento, la mente y emociones. 3 cosas muy importantes, pero no las únicas. Vayámonos a la cuarta, físicamente. Primera de Timoteo 4:8. Este es un versículo que muchas personas y más cristianos lo usan. Primera de Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. ¿Está bien? Entonces nosotros sabemos que cuando nos estamos preparando, no nos estamos preparando solamente para esta vida, sino para la vida que viene en el futuro. Les contaba de esa parejita que estoy ayudando a preparar para su matrimonio, la preparación prematrimonial. Y estábamos hablando en estos días y decíamos, bueno, piense usted que todo lo que nosotros decimos en la iglesia sea mentira. Piense que no hay otra vida.
Piense que no hay ni cielo ni infierno, que cuando uno se muere, esto termina. Dese lugar a pensar en eso. Usted me diría, pero no diga eso. Sí, puedo decirlo, ¿y por qué no? Piense que no existe eso, que todo lo que existe es lo que tenemos en el presente. Ahora piense, si fuera solamente el presente, conforme a lo que usted ha aprendido a vivir, ¿cómo podría vivir usted? En el presente. Muy bien. Muy bien. Y entonces cuando usted se muere y no haya más, ¿qué pasó? ¿Vivió bien? ¿Vivió bien? ¿Y fue malo? No, fue bueno. Yo esa respuesta se la di al diablo mucho tiempo atrás, cuando empezó a decirme, ¿y ustedes que enseñándole a la gente? ¿Y qué tal que la gente le crea a usted y no exista nada de lo que usted dice? ¿Se imagina uno parado en el infierno, en la puerta, y que la gente vaya entrando y le dé una patada a uno diciendo, por su culpa estoy aquí, por su culpa, porque todo el mundo creyó en lo que uno había dicho y no había ese tal? Pero finalmente le resolví el problema y dije, bueno, no importa, si no hay nada más después, por lo menos viví bien aquí. Y la verdad es esa, nuestra vida es una vida buena, mire alrededor y verá, nuestra vida es una vida buena. Disfrutamos de nuestra familia, disfrutamos de lo que hacemos, disfrutamos lo que Dios nos da, disfrutamos la vida. Pero la ventaja es que no es solamente en esta vida, sino que hay una vida después de ella. Y ese versículo específicamente dice que la piedad aprovecha para la vida presente y la vida futura. Y usted me dirá, ¿pero de qué está hablando? Sí, estoy hablando de que es bueno la parte espiritual, la parte que afecta a su mente, la parte que afecta a sus emociones, pero el ejercicio corporal está incluido, aunque sea ¿qué? Poco provechoso. ¿Y por qué dice que es poco provechoso? ¿No sirve? Sí sirve. Solo que si yo comparo, calcule 80 años, decíamos ¿cuánto? ¿92? 91, bueno, ya estoy celebrando el siguiente. 92, ¿cierto? 92 años. Comparados con la eternidad, ¿qué son 92 años? Aún en muy poco tiempo. Por eso cuando dice poco aprovecha no es que no sirva, sino que va a servir por un tiempo limitado. Porque en el cielo me imagino que no habrá gimnasio, así que aprovéchelos ahora. ¿Cierto? En el cielo no va a haber que nos vamos a hacer ejercicio. La salud será integral, no vamos a tener que hacer ejercicio para mantener salud. Pero por ahora es provechoso, entonces por favor, su horario de cuidado personal, su cuidado en la alimentación, su cuidado en el descanso, su cuidado en el ejercicio, su cuidado en el manejo del ocio. ¿Usted tiene un tiempo de ocio en su vida? Yo a veces soy ocioso. Necesito tener ocio. Necesito tener tiempo a veces para no hacer nada. Porque eso me ayuda también a buscar el equilibrio nuevamente. Porque si me dejo llevar por la acción, siempre habrá muchas cosas que hacer y a veces es necesario parar. Si uno no lo hace de forma voluntaria, uno lo va a hacer de forma obligatoria. ¿Cuánta gente no está en ese momento en una clínica porque le tocó parar obligatoriamente porque nunca se detuvo? Entonces hay que tener un cierto tiempo de ocio, no la mayor parte de la agenda. Porque algunos dicen, ¿sí se da cuenta? ¿Y usted qué me dice que yo me la paso durmiendo, viendo televisión? No, es un poquito, no es mucho, no exagere. Es un poquito, pero tenga cierto ocio, eso le ayuda a uno en la vida a equilibrar. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Los practica? Eso es bueno, es saludable. Entonces, por favor, dice la Biblia aquí que el ejercicio no es provechoso para la eternidad, es provechoso para ahora. Es poco provechoso porque no lo vamos a tener en la eternidad. Entonces, aprovechemos ahora, mantenga una buena salud física. Y volvemos a las 4, espiritual, mental, emocional y físicamente. Y si usted revisa, son las áreas más importantes del ser humano, que involucran todas las demás cosas que hacemos. Pero mientras usted tenga una fuerte vida espiritual, mientras su cuerpo esté manteniéndose adecuadamente, mientras su mente se esté limpiando constantemente y sus emociones regulándose constantemente, usted está bien. Esas 4 cosas son muy importantes, demasiado importantes. Si las mantenemos bien, pobres los médicos, los psiquiatras y los psicólogos, que tienen que vivir ayudándonos a poner eso en orden. Entonces, por favor, 4 áreas hasta ahora estoy mencionando, que son las básicas en las que nosotros tenemos que tener un buen orden. Y revíselo, de 1 a 10, siempre es bueno hacer cálculos que nos permitan medir.
De 1 a 10 en su vida espiritual, ¿cómo está? De 1 a 10 en su vida mental, ¿cómo está? De 1 a 10 en su vida emocional, ¿cómo está? De 1 a 10 en su vida física, ¿cómo está? No se sientan mal si mi esposa no se paró a saludarlos hoy y que estaba como metida allá. No la he regañado. Es que está con su holter hoy día. Está en proceso de exámenes, de análisis, de revisión física, claro. Normales, eso tenemos que hacerlo, porque uno con el pasar de los años, uno se va desgastando y hay que cuidarse. Entonces, de alguna manera, estas 4 primeras áreas son importantísimas. ¿Cuáles son? Espiritual, mental, emocional y física. Pero no son las únicas. Vayámonos a otras que están involucradas en esas 4. Romanos capítulo 13 del 7 al 8. Romanos 13 del 7 al 8. Bueno, mejor esta no la leamos, porque a algunos no les gusta. Allí dice, paguen sus deudas. Si deben impuestos, paguen. Estoy leyendo una versión. Respeten al que tengan que respetar. Denle honor al que tengan que darle honor. No tengan deudas con nadie. La única deuda que debemos tener es amarnos unos a otros, porque esa es la ley. ¿De qué área estamos hablando? Financiera. Financieramente. Mire, espiritual, mental, emocional, física, y la siguiente área que genera más conflicto en la vida de una persona es la financiera. Y hay que estar saludablemente en el área financiera, más en esta época. Y volvemos a revisar, ¿no? ¿Cómo ha sido el costo de vida? Se oyeron a la ministra hoy día con todo esto que hubo de ataque cibernético al INVIMA y que generó un problema en Tumaco, en los puertos de Tumaco para las importaciones y exportaciones, y que va a encarecer. ¿Sí se da cuenta de eso? Uno tiene que estar dentro del contexto de lo que está pasando. Todo eso está sucediendo y todo eso va a afectarnos directamente a nosotros. Y una de las áreas en que más afección vemos es la financiera. La revista Semana de la semana anterior me llamó la atención, que mostraba en cuánto han subido los precios de algunos alimentos. El que más se ha encarecido es la carne. Otro que ha subido altísimo es la papa, por eso tanto meme de la papa, ¿cierto? El que está desmayado y le preguntan, ¿y qué le pasó? No, es que dejó la bolsa de papas en la tienda. Se desmayó. El costo de vida sube que sube, dice Juan Luis Guerra en su canción. El costo de vida sube que sube. ¿Eso a qué obliga? A ser cuidadosos en la administración financiera. No nos podemos dar el lujo de lo que tenemos, invertirlo inadecuadamente. Tenemos que aprender a invertirlo adecuadamente. Entonces, cuide sus finanzas. Dios es proveedor, recuerde siempre eso. Dios es proveedor, pero tenemos que ser administradores. Una de las primeras lecciones que enseñamos en la vida cristiana dentro del discipulado se llama la mayordomía. Y si usted ha pasado por programa de crecimiento en nuestro discipulado de la iglesia, usted sabe que la mayordomía no es solamente dinero. La mayordomía es su mente, la mayordomía es su lengua, la mayordomía es su cuerpo, pero también hablamos de la mayordomía financiera, porque después de esas 4 primeras áreas, la que más complicaciones le produce a una persona son sus finanzas. Y nosotros necesitamos estar saludables, sólidos en eso. Entonces, primero lo que dice es pague lo que debe. Pague lo que debe de hacer. Impuestos, pague impuestos. Yo sé que desafortunadamente no todo lo que pagamos en impuestos se invierte en beneficio, pero es que mi responsabilidad es pagar los impuestos. Esa es mi responsabilidad. Ahora sí, pero es que se lo roban, que se lo roben, ellos tendrán que pagar por eso. Yo pagué por lo mío. Y si yo pago tanto impuesto, ¿con qué me voy a quedar? No se preocupen, era para despertar al señor que está dormido atrás. De alguna manera, ¿para qué yo pago los impuestos? Para cumplir con lo que tengo que cumplir. No tengo plata para pagar tanto impuesto. No, usted no tiene la plata, usted tiene que pedirle a Dios que lo bendiga, para que pague todo lo que debe y pague los impuestos. Ahora, hay gente que le ha ido muy bien en la vida y Dios lo ha prosperado, y entonces en la medida en que tiene bienes, en que su empresa crece, pues los impuestos son mayores. Entonces cuando me dices que yo tengo que pagar muchos impuestos, entonces pídale a Dios que reduzca su empresa. O pídale a Dios que le quite la fábrica, o pídale a Dios que le quite la casa, entonces no tendrá que pagar impuestos. ¿Quiere eso? No, que no me meta con eso, entonces pague impuestos. Uno tiene que pagar, eso es saludable. Ponerse al día, no es lo único, porque cuando hablamos de
las finanzas, tenemos que hablar de presupuesto, de conciliación bancaria. ¿Hace conciliación bancaria? ¿Y qué es eso, dice usted? ¿Qué es conciliación bancaria? Cada día, cuando le llegue al final del mes o a comienzos del mes el extracto bancario, revise los pagos que se cargan allí, porque muchas veces le están cargando a usted cosas que de pronto no está consumiendo. Y esos gastos hormiga, como bien dice nuestro profesor de finanzas Crown, Roberto Pinilla, esos gastos son los que van deteriorando los presupuestos. Entonces uno tiene que, ¿qué? Revisar el extracto bancario, conciliación bancaria. Todo lo que pagué está reflejado en el extracto, todo lo que debo pagar está reflejado allí. Las cuotas que le van cobrando, recuerda que aparece cuántas cuotas son las que tiene que pagar, cuántas ha pagado y cuántas le falta, revise, sáquese media hora cada mes para hacerlo, pues dependiendo de si usted tiene 2 o 3 cuentas. Presupuesto, ¿qué más tiene que hacer? Ahorro. ¿Cuánto tiene de ahorro? ¿Cuánto tiene de ahorro en este momento? No, todo se nos va porque es que todo encarecido. Usted dice que subió todo, pues uno lo consume todo. No, ahorre un poquito, ahorre un poquito. Por ahí me llegó una marrana en estos días de ahorros. ¿Cierto, doña Carmen Elisa, que envió sus diezmos en una marrana? Me llegó una marrana. Chévere. ¿Para qué se usan las marranas? ¿Para marranear? No, para ahorrar. ¿Cierto? Ahorre, eche las monedas que le incomodan, que le sobran, échelas en una marranita y vaya sumando, ahorro. También tiene que pensar uno en proyección de inversión, en quién va a invertir. Mi más saludable consejo para los jóvenes profesionales de hoy día es disfruten la vida, claro, disfrútenla, pero piensen en mañana. Entonces disfruten menos y empiecen a invertir más. Para que por ahí a los 40 o 50 años sus inversiones lo sostengan y usted pueda dedicarse a lo que debe hacer en la vida, no a lo que tiene que hacer. Bueno, algunos ya les cogió la tarde, 40, 50 años, ¿sí? Bueno, calcule los 60 y pico que nos dicen de la pensión. ¿Para qué nos pensionamos? ¿Para no hacer nada? No, para hacer lo que nos gusta hacer. Puede que a usted le guste dormir, a usted le guste ver televisión, a usted le guste pasear. Bueno, está haciendo lo que le gusta, pero muchas cosas uno deja en el tintero porque no hay tiempo para hacerlas, porque tengo que estar produciendo. Llegará el momento en que usted no produzca, sino que las inversiones hechas le sostengan de tal manera que usted haga lo que le gusta. Inversiones en el futuro. ¿En qué está invirtiendo? Yo tengo una fortuna invertida y sé que me va a dar buenos dividendos. 3 hijos y 5 nietos, eso gastan todo lo que usted quiera. Esa es mi fortuna y está bien invertida. Entonces, ¿cuál es su fortuna? ¿Dónde está su fortuna? Muy bien, dejemos la parte financiera y veamos la última que vamos a ver hoy. Es la laboral. Porque muchas veces la parte financiera depende de ¿qué? De lo laboral. El síndrome de querer salir del lugar donde estoy porque no estoy cómodo, no me agrada, el jefe no me gusta, el ambiente laboral es incómodo, no es lo que yo pretendía, no es para lo que yo estudié. Todo eso es un síndrome que se está viviendo. Pero la pregunta es, ¿y usted va a dejar lo único que tiene por nada que no tiene? Entonces a veces uno tiene que decir, mire, Tarzán nunca suelta un bejuco hasta que no tenga el otro en la mano. Si no, el suelazo es terrible. Usted no suelte lo que tenga. Si quiere algo diferente, empiece a trabajar por eso. Cuando tenga algo diferente, suelte lo que le sobra. En eso, laboralmente, tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy. No quiere decir que con lo que tenemos hoy nos debemos soportar para el futuro. No, yo estoy hoy aquí y estoy cómodo con lo que estoy haciendo, lo hago de la mejor manera y me proyecto. Yo tengo jóvenes profesionales que han pasado hojas de vida porque en el lugar donde están viendo estancamiento, no están viendo desafíos, no están viendo nuevos retos, está bien. Pero no lo deje hasta que no lo llamen a una entrevista y firme un contrato. No lo deje por ahora. Laboralmente, ¿qué dice Colosenses 3 del 22 al 24? Colosenses 3 del 22 al 24. Siervos, y tradúzcalo porque en esta época pues lo somos, pero pues dicen que somos empleados. Empleados, obedezcan siempre en todo a sus jefes terrenales, incluso cuando no los estén mirando. Porque más que agradar a los amos o a los jefes, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor.
Este es un pasaje que lo estoy empleando aún en ese ambiente que nosotros manejamos afuera de la iglesia, que se llama un ambiente empresarial. Porque en el ambiente empresarial esto se da. Muchas personas son siervas, esclavas. ¿De quién? De sus amos. ¿Cierto? Los jefes normalmente, y si hay alguno, no son ustedes, son otros de afuera. Los jefes normalmente llegan con una nueva idea a la empresa, ¿no? Pues es su visión, son los jefes. Ellos tienen que estar proyectando la visión de la empresa. Y entonces llegan con una nueva idea diciendo, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y todo el mundo entusiasmado. Y entonces él empieza a decir, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, y nadie escucha decir, y yo voy a hacer, sino usted va a hacer, usted va a hacer. Y entonces lo que recibe la delegación dice, los que vamos a hacer somos nosotros, no él. Y le estoy contando caso específico de esta semana. En una reunión que tuvimos, una convocatoria que hicimos, para algo que es necesario hacer, dijeron, miren, nosotros no vamos a hacer eso. ¿Y por qué no? Porque nunca vemos involucrado a nuestros jefes en eso. Ellos nos piden a nosotros que lo hagamos, y como son áreas adicionales a las delegaciones que normalmente tenemos, pues nos van a restar tiempo del trabajo que tenemos que hacer y no nos van a remunerar por eso, porque son áreas de servicio. Entonces tocó recordarles Colosenses capítulo 3. ¿Qué dice Colosenses 3? Sepan bien a quién sirven ustedes. Sepan bien a quién sirven. No son a las personas terrenalmente hablando. Ustedes sirven, dice al final. Ustedes sirven es al Señor. Y cuando uno le sirve al Señor, pues el que tiene que recompensarlo a uno, el que tiene que retribuirle a uno es el Señor. Si usted le trabaja a los hombres, que los hombres sean los que le recompensen. Y créame que en esto hay mucha injusticia. Mucha injusticia. Los jóvenes profesionales, pilas. Porque a veces se entregan de una manera tal al trabajo que se vuelven esclavos de ellos. Y por eso salen muchas veces amargados y resentidos de los lugares donde están. No, haga su trabajo. ¿Cómo lo debemos hacer? Dice, porque deben agradar a la gente, no importa si no les gusta la persona, porque ustedes honestamente trabajan para el Señor. Usted debe hacer su trabajo para el Señor. Ahora, si no es su lugar, si no es el lugar que Dios tiene para usted, lo va a mover. Si no es el espacio que necesita usted para progresar, Dios lo va a progresar. Dios abre camino a nosotros. No se equivoque. No es solamente su trabajo y la buena intención de su jefe. Es la mano de Dios la que enriquece. En Segunda de Crónicas, por allá en el Antiguo Testamento decía, porque es el Dios el que prospera nuestras vidas. Es Dios el que prospera su vida. Muchas veces lo ha hecho sin trabajo aún. Muchas veces cuando no hemos tenido trabajo, ¿quién nos ha sostenido? Y yo no veo aquí ningún famélico, ni flaco, ni acabado, y los he visto muchas veces sin trabajo. ¿Quién los ha sostenido? ¿Es el trabajo? No, es el Señor. Pero cuando tenemos trabajo tenemos que hacerlo como Dios dice. Con todo el amor, háganlo con todo el amor, porque es al Señor a quien le están presentando el resultado de su trabajo. Miren, sirvamos de la mejor manera. A este grupo de personas me tocó decirles, vea, reunámonos, hagámoslo y luego pasémosle a los jefes para que ellos firmen como si lo hubieran hecho ellos. ¿O no? Claro, así va a ser. Al final, cuando se hagan las cosas, ¿quiénes van a recibir los honores? Los jefes. Le dije, pero ustedes recibirán del Señor lo que ustedes merecen. Y de eso hay testimonio por montón. Porque Dios no le queda debiendo nada a nadie. Dios no le queda debiendo nada a nadie. Se lo puedo decir por testimonio personal, y ustedes bien lo saben. No tengo todo lo que yo quisiera para darle a mis hijos todo lo que necesitan. Pero Dios se los ha dado. No he tenido yo que sacar mucho de mi bolsillo. Ha salido directamente de transferencias del cielo a ellos. ¿Por qué? Porque yo sirvo es al Señor. Y el Señor siempre me recompensa. Siempre, nunca me ha dejado. No he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Laboralmente, ¿cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿De quién esperamos? Es la pregunta. Entonces revise las áreas que estamos viendo. 1, espiritual. 2, mental. 3, emocional. 4, ¿qué? Económica. Y 5, laboral. ¿Sí? Nos faltó una. Física. Claro, es que como no hago ejercicio, me la salto intencionalmente. No. Física, financiera y laboral. Coja esas 6 áreas y revíselas de 1 a 10. ¿Cómo está usted allí? Aún a los que están sin trabajo, aún a los que ya son pensionados, en esta última, ¿qué está haciendo usted de trabajo?
no necesariamente tiene que ser remunerado. ¿Qué trabajo hace usted? ¿Cómo sirve a otros? ¿Cómo se invierte? ¿Cómo retransmite lo recibido a otros? Todo eso es muy saludable. Vamos a dejar hasta ahí porque se nos va el tiempo. Todavía hay mucho que hablar, muchas áreas que mencionar, pero parte de estas que son las que uno ve en consejería que se afectan más en la vida de las personas. Y partiendo de lo espiritual, la gente a lo espiritual no le presta tanta atención. La gente más bien invierte, ¿no? Lo laboral es lo más importante porque funciona lo económico, porque eso nos trae salud física, porque eso de alguna manera nos hace sentir bien, porque eso nos da buenos pensamientos, y si queda tiempo para Dios, a lo mejor. No, hágalo al contrario. Prioritariamente busque a Dios. Luego revise cada día su mente, cómo está pensando. Haga una buena gestión de sus emociones. Haga un buen ejercicio físico integral, todo lo que requiere una buena salud. Maneje bien sus finanzas y trabaje de la forma en que Dios pide. Con eso podemos tener una buena vida, independiente de las circunstancias. Vamos a orar por eso y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nosotros tenemos un manual de instrucción de todas las cosas que podemos y debemos hacer. Digo que podemos y debemos porque debiéramos, pero finalmente cada uno determina si quiere o no hacerlo. O sea, está en nosotros el poder hacerlo o no, pero tú quisieras que así fuera. Y te damos gracias por estas áreas específicas que nos mencionó Claudia desde el principio, que hemos venido tratando en cada uno de los temas y que hoy concretamos para poderlas evaluar. Mi vida espiritual, mi vida mental, mi vida emocional, mi vida física, mi vida económica y mi vida laboral. ¿Cómo estoy en esas áreas? Nuestros procesos siempre, Señor, cuando tratamos de ayudar a alguien en consejería o en edificaciones, comencemos en lo espiritual, miremos cómo estás en tu mente, miremos cómo están tus emociones, miremos cómo está tu cuerpo, miremos cómo están tus finanzas, miremos cómo está tu trabajo. Porque cuando empezamos a resolver esas áreas de nuestra vida, las demás tienden a entrar en su lugar cada una. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque la vida espiritual nos enriquece integralmente. El poder estar involucrados en procesos de crecimiento, de edificación, el poder dar y recibir, Señor, nos permite a nosotros fortalecer lo que de allí en adelante empieza a transformar y cambiar. Hoy quiero darte gracias por las personas que han estado afectadas en su pensamiento. Tenemos miembros de nuestra iglesia, familiares que han tenido problemas en su forma de enfrentar este momento difícil y se han sumido muchas veces en depresión, en angustia, en aflicción, en reacción, porque sus pensamientos no son los adecuados. Porque el enemigo ha centrado su atención en lo que de alguna manera resta y Dios quiere que centremos nuestra atención en lo que suma, en lo puro, en lo justo, en lo que es de buen nombre. Yo quiero pedirte, Señor, que liberes la mente de aquellos que por alguna razón han dejado que el enemigo oprima sus pensamientos, que no les deja salir de ese oscuro vacío en que se encuentran. Permite que tu luz llegue a sus mentes, Señor, de tal manera que se disipen las tinieblas que hay en ellos. Y sé que si tú transformas su mente, Señor, igual sus emociones van a empezar a cambiar y tú les liberarás de esos estados depresivos, de angustia o de aflicción y le llevarás a experimentar lo que dices que viene como fruto del orden en nuestras vidas, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oro también, Señor, por todos aquellos que tienen quebrantos emocionales, que están sufriendo, Señor, que de alguna manera la emoción ha limitado su acción. Te pido en el nombre de Jesús que fortalezcas, porque el espíritu de cobardía no viene de ti, el espíritu de temor no viene de ti, el espíritu de miedo y limitación no viene de ti viene un espíritu de poder, de amor y dominio propio, Señor. Y pido en el nombre de Jesús que tú liberes emocionalmente a tu pueblo también. Y te doy gracias, Señor, porque igual los que tienen quebranto de salud, gracias porque estamos aquí, podemos estar en medio de una situación de salud que todavía no se ha solucionado del todo, pero estamos aquí y hemos sido guardados en nuestra salud, pero oramos por los que están quebrantados en su salud.
Y te pedimos, Señor, sánalos. Y no solamente es COVID o sus consecuencias, sino todas las otras enfermedades, Señor. Tenemos muchas personas en procesos de quimioterapia. Señor, en el nombre de Jesús, actúa en sus cuerpos y permite que sus cuerpos reaccionen, Señor, y que produzcan salud, porque tú eres el Dios de la salud. Sana, Señor, y restaura también físicamente a tu pueblo. En el nombre de Jesús, usted que está allí y que de alguna manera o en su mente o en sus emociones o en su cuerpo ha tenido dificultades, ore al Señor. Y pídale al Señor que libere esas áreas de su vida, sea su mente, sean sus emociones o sea su cuerpo. Que lo sane. Que permita que cada pensamiento esté en su lugar, cada emoción esté regulada y su cuerpo físico funcione de acuerdo al diseño que Dios tiene para él. Señor, gracias te damos por las finanzas. Sabemos que es, después de estas primeras, el área que más afectación produce en la vida de las personas. El sostenimiento, el poder cumplir con nuestras responsabilidades. Tú has prometido que cumplirías dándonos el pan diario de cada día. Y no solamente es el alimento, sino proveyendo para nuestras necesidades. Oramos, Señor, para que nos permitas ordenar nuestra vida financiera. Y como lo dices allá en Romanos, pagar lo que debemos y empezar a darle un uso adecuado a través de un presupuesto a lo que recibimos, para poder llegar a esos últimos estadios de ahorro e inversión. No es fácil el tiempo, económicamente hablando, y sabemos que aquí hay personas que están padeciendo, aún sin trabajo, o sus empresas han sido afectadas. Aún sus trabajos están siendo de alguna manera afectados porque las empresas que están cerrando están limitando esa posibilidad laboral. Por eso oramos para que liberes la salud financiera también, Señor. En el nombre de Jesús, dígale al Señor: yo quiero ponerme en orden en mis finanzas y quiero darle prioridad a lo que debo darle prioridad y de esa manera traer salud financiera a nuestras vidas. El dominio propio del que habla Timoteo nos sirve para esto, porque tenemos que tener cuidado de la manera en que administramos lo que tenemos, poco o mucho. Señor, gracias porque tú has provisto el trabajo como el medio a través del cual ganamos ese sustento que luego administramos para llenar nuestras necesidades. Por eso ahora oramos por los trabajos, por las empresas. Si usted tiene un trabajo, dé gracias a Dios por él. Puede que no sea el trabajo que usted quisiera tener, puede que sea un trabajo donde usted siente que no tiene una proyección, puede que sea un trabajo donde usted siente que le explotan a usted en este momento. Muy bien. Lo primero es estar agradecidos por tener un trabajo de donde su sustento provisional ahora viene. Y dígale al Señor: Señor, yo quiero unas posibilidades donde pueda proyectarme, donde pueda justamente ser retribuido de mi esfuerzo, donde yo de alguna manera pueda aportar mis capacidades, habilidades y mi conocimiento. Dígale al Señor así específicamente. Mientras tú me das la respuesta a mi petición, estaré haciendo mi trabajo actual con la misma intención si estuviese en ese ambiente que me es propicio, favorable, que es justo en mi retribución. Con cariño, con amor, con entrega, con compromiso, con responsabilidad, porque aquí o allá entiendo que a ti es a quien yo sirvo. Señor, estamos poniendo las cosas en su lugar, conforme tu palabra dice que debe ser. Y si así viene, cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento y tiempo, seguramente entonces el beneficio, como tú dices, al que ordena su camino, yo le mostraré la salvación. Muéstranos tu salvación en todas estas áreas. Muéstranos tu salud, muéstranos tu salida en todas estas áreas. Gracias porque podemos ser un pueblo próspero,
progresando de forma permanente. Gracias porque eso nos va a dar la oportunidad de tener una vida en bienestar, pero también tener la posibilidad de ayudar, de colaborar con otros. Y eso también, Señor, te lo estamos pidiendo. Permite que el fin último no solamente sea el acumular para sentirnos seguros, sino ser llenos y plenos para poder de lo que tenemos dar. No nos vamos a limitar hasta que lo tengamos, sino que ahora de lo poco que tenemos damos, pero en la medida en que nos prosperes, daremos más tiempo, de nuestras capacidades, de nuestro conocimiento, de nuestros recursos. Si usted hace esto conforme a la Biblia, no tema de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Dios se encargará de cubrir, de llenar, de suplir. Porque aunque estamos en el mundo, nosotros no somos del mundo. Quiere decir que no es el mundo el que impone sobre nosotros, sino nosotros somos embajadores del reino del cielo en la tierra, y el que impone sobre nosotros es el Señor. Bendigo su vida espiritual, y estamos para servirle en ello. Bendigo su vida mental, que el Señor despeje su mente. Bendigo su vida emocional, que el Señor ponga en orden sus emociones. Bendigo su vida física, que el Señor traiga sanidad sobre su cuerpo. Bendigo su vida financiera, que el Señor traiga salud a su vida financiera. Y bendigo su vida laboral, que Dios le permita invertir su vida sirviéndole a Él a través de lo que Dios en capacidad y habilidad le ha dado. Eres una persona bendita para bendecir. Ahora tú bendice a través de tu vida. No solamente recibir, sino yo quiero ser bendición. Yo quiero igualmente servir, Señor. Yo quiero que tú me muestres en cada área de mi vida cómo yo puedo servir también. Cómo yo puedo, Señor, dar, porque de lo que recibo doy. No podemos dar de lo que no hemos recibido. David lo decía cuando hablaba de qué podemos darte a ti que no hayamos recibido primero de ti. De lo que recibimos damos. Y tenemos mucho, porque de ti hemos recibido mucho, Señor. Ninguna de estas familias, cada una de estas personas, Señor, tendrá que decir es que no me has dado. Tú has sido bueno, y podemos decir que generosamente bueno. Pero no nos permita, Señor, que el afán y la angustia que vive el mundo se meta en nuestro corazón al punto de que solamente pensamos en nosotros. Sino tenemos que seguir pensando que allí donde nos colocaste somos luz y somos sal. Y tenemos que ser respuesta. ¿Cómo? Cada uno, Señor, recibirá de ti la dirección específica. Bendito seas, somos un pueblo bendecido, Señor. No queremos darle lugar en ninguna de las áreas de nuestra vida al enemigo. Queremos vivir en libertad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Queremos vivir en la plenitud del Espíritu, Señor, donde tú, oh Dios, te glorifiques a través de nuestras vidas. Bendito seas, bendita seas. Tú aquí presente, tú allí virtual. Bendecimos juntos a nuestros hijos que están arriba. Honramos el nombre del Señor sobre sus vidas. Nos alegra por ese grupo de profesores y profesoras que están allí con ellos. Que Dios les use poderosamente para hacer el acompañamiento de la formación de los niños hoy, que serán los jóvenes, los profesionales, las parejas mañana. Esto no ha terminado, Señor, y aquí estamos, seguimos en la tarea. Bendito seas. Cantémosle al Señor y terminemos nuestro tiempo de adoración, dándole gracias a Dios. Cerraremos este mes con su gracia y con su favor, y estaremos preparados para lo que quede de este año. Bendito sea el Señor. Santo es Él. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso,
el que es y el que será, el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva yo en tu voluntad. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y el que será, el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva yo en tu voluntad, que siempre viva yo en tu voluntad, que siempre viva yo en tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Amén. Que Dios me les bendiga. No se les olvide, los sábados ya estamos aquí en el Arca. Los que están presencialmente, bienvenidos. Los que virtualmente, les esperamos. Dios les guarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.